me va a hablar de compararlo con 100, para después esa comparación y esa proporción utilizarla y poder calcular otras cantidades, ¿sí? Entonces, si yo digo que el Fernet está al 20%, ¿sí? El Fernet con cola lo voy a preparar al 20%. Al 20%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 mililitros de Fernet con cola, yo voy a tener 20 de Fernet y 80 de coca. Esta es la concentración. Concentración yo la voy a expresar en porcentaje. Ustedes van a ver que en el resumen yo le puse porcentaje masa en masa, volumen, masa en volumen y volumen en volumen. Son tres formas de expresar la concentración de una solución. ¿Por qué? ¿De qué va a depender? Y si yo tengo, por ejemplo, gramos de jugo en polvo con agua, voy a tener que hablar de gramos de jugo, o sea, masa, y mililitros de líquido, o sea, volumen. Masa en volumen. Es decir, gramos de soluto sobre 100 mililitros de solución. Si voy a disolver dos líquidos, por ejemplo, supongamos que el jugo sea líquido, que viene en botella concentrado, y voy a hablar de mililitros de jugo en mililitros de solución, o sea, en mililitros de resultante. Mililitro y mililitro, volumen y volumen. En el caso del jugo en polvo dijimos que era masa sobre volumen. Cuando estoy hablando de dos masas, ¿sí? Voy a hablar de masa en masa. Entonces, la concentración la voy a medir en porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen y porcentaje volumen en volumen. ¿De qué va a depender? Del estado en el que se encuentren cada uno de los componentes, soluto y solvente. Recuerden que cuando hablo abajo, estoy hablando de total de solución, es decir, 100 gramos de solución, 100 mililitros de solución, 100 mililitros de solución. La vamos a medir inicialmente en mililitros. Si tenemos otra unidad, como por ejemplo litros, vamos a tratar de pasarla a mililitros. Sabemos que un litro son 1000 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que soluto va a ser igual a STO? Solvente va a ser igual a ST. Esto es para resumir, para no escribir solución, solvente, todas las veces. Y solución es S-ción. No sé si se ve, chicos, espero que sí se esté viendo. No, no se ve ahí. A ver, ahí. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, ahí. Ahí estamos. Si no ven, después me dicen, porque yo a veces no me doy cuenta. Por favor, díganme después. O después me mandan un mensaje, me dicen, no entendimos, explica esta parte de nuevo, y lo explicamos con otro ejemplo, y hacemos alguna experiencia para que lo puedan entender. Esto no es un tema que no es fácil de entender, ¿sí? Este concepto de concentración es un tema que se nos complica mentalmente. A todos se nos ha complicado, así que tranquilos. Vamos despacio, analizándolo y piénsenlo de nuevo, compárenlo con cosas que tienen en su casa. El Fernet con cola, todos lo conocemos, el té, el café, el agua caliente con sal. ¿Entienden? Vayamos incorporando de a poco estos contenidos que son básicos porque están en nuestra vida cotidiana, pero por ahí cuando lo tenemos que llevar a números y cálculos no es tan fácil, ¿sí? Bien, bueno, entonces, dijimos que la concentración más porcentaje masa en masa, ¿de qué me va a hablar? De los gramos que yo tenga de soluto en 100 gramos de solución, ¿sí? Porcentaje masa en volumen me va a hablar de gramos de soluto sobre 100 mililitros de solución. Recuerden, mililitros de solución final, ¿sí? No es soluto sobre solvente, es
soluto sobre solución final, ¿sí? Y volumen en volumen es mililitros de soluto sobre mililitros de solución. Estas son las tres formas de expresar una concentración. Al menos las tres formas que vamos a utilizar este año. Van a ver que también hay la concentración molar, pero no vamos a ver concepto de mol este año. Entonces, eso ustedes sepan que existe otra forma más específica de indicar una concentración, pero no la vamos a utilizar y no la vamos a ver este año. Estas tres son las que vamos a utilizar este año, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hablar de solubilidad. Acá hay un cuadrito muy importante que dice, recordemos que masa no es lo mismo que peso, ¿sí? Masa es cantidad de materia, gramos masa, kilogramos masa. Peso es una fuerza, es la fuerza con la que la gravedad de la Tierra atrae esa cantidad de masa, ¿sí? Así que acá en la Tierra sabemos que kilogramos masa es igual a kilogramo a peso, pero en otros lados donde hay otra gravedad, por ejemplo en la Luna, no sería lo mismo. No es la misma cantidad, no es 1 a 1. Recuerden todos estos conceptos que yo les tiro porque son importantes. Pero cuando hablamos acá de gramos, vamos a hablar de gramos masa, ¿sí? Es decir, la cantidad de materia. Bueno, concentración entonces dijimos es la cantidad de soluto que yo tengo en una determinada cantidad de solución, que siempre va a ser gramos o mililitros, 100. 100 gramos, 100 mililitros, de acuerdo a la unidad que tenga, ¿sí? En definitiva, es la relación entre el soluto y el solvente. Sí, es una relación, es una proporción. La concentración me está hablando de una relación entre un componente y el otro. Pero lo vamos a expresar en gramos de soluto sobre unidad 100 unidades de solución, ¿sí? De solución final. ¿Por qué les digo esto? Porque la masa del soluto, masa de soluto, más la masa del solvente, me van a dar la masa final de la solución. O sea que si yo tuviera la masa del soluto y la masa final, puedo calcular la masa que agregué de solvente. Desde esta fórmula, yo si tengo dos datos puedo despejar un tercero. Porque en los ejercicios del cuadro que a ustedes les preocupaba, lo que vamos a utilizar es esto. Fíjense que en algún lado le da los gramos de soluto, en otro lado le da dos datos y les pide averiguar un tercero, ¿sí? Le da la concentración. Después vamos a hacer este cuadro nosotros en el pizarrón, lo vamos a hacer, no se preocupen. No les pido que lo hagan ustedes solos, ¿sí? Yo se los voy a explicar. Pero vamos a utilizar este concepto para resolver este cuadro, ¿sí? Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de solubilidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hablar cuando hablamos de solubilidad? Hablamos de concentración, ¿verdad? La cantidad de soluto que yo voy a tener en 100 unidades de solución, ya sean mililitros o gramos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es la solubilidad? Ustedes habrán observado que, como dijimos, le ponemos al té una cantidad de azúcar y se va a disolver, hasta que en un momento el azúcar va a empezar a quedar abajo y no se va a disolver más. Y si yo lo dejo al té que se enfríe, el azúcar se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque bajó la temperatura. Bien, cuando hablo de solubilidad, estoy hablando de una cantidad determinada de soluto que se va a poder disolver en un solvente determinado a una determinada temperatura. Y si yo agrego más soluto, lo que va a pasar es que no se va a disolver, ¿sí? Se va a quedar en el fondo si es un sólido o va a quedar separado si es un líquido. La cuestión es que no se va a disolver, no me va a formar una sola fase. Este dato es elemental y diferente de cada soluto en relación a cada solvente, en relación a qué temperatura estoy hablando. Es decir, el azúcar tiene una solubilidad cuando está a 10 grados en agua,
tiene otra solubilidad cuando está a 20, cuando está a 30, a cada temperatura. Es decir, dependiendo de la temperatura va a ser la cantidad de azúcar que yo pueda disolver en el agua. Y si hablo de otra sustancia, va a tener otra cantidad de soluto que me entre como máximo en una determinada temperatura. Es decir, la solubilidad es variable de acuerdo al solvente, de acuerdo a su relación con el soluto y de acuerdo a la temperatura de la que esté hablando. Pero es un número que se puede calcular. Es decir, yo puedo saber, supongamos, la solubilidad del azúcar en agua es 30 gramos a 30 grados. Supongamos. Quiere decir que si yo tengo 100 mililitros, voy a poder disolver 30 gramos y no voy a poder disolver más, el resto va a decantar. ¿Sí? Esa es la solubilidad, que es una propiedad característica de un soluto determinado. Cada soluto tiene su solubilidad de acuerdo al solvente en el que esté y de acuerdo a la temperatura en la que se esté formando la solución. A diferencia de temperatura, la solubilidad cambia. Por eso, cuando calentamos el té, puedo agregarle más azúcar y se sigue disolviendo. En cambio, si el té se enfría, el azúcar me queda bajo, porque la solubilidad aumenta. ¿Qué es la solubilidad? La cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un solvente a una determinada temperatura. Repetimos, ¿qué es la solubilidad de una sustancia? Es la solubilidad de una sustancia respecto de un solvente. Entonces, la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un solvente determinado a una temperatura específicamente determinada. ¿Está? Es un número que cambia con la temperatura, cambia depende del solvente, depende del soluto. ¿Sí? Pero es un dato que existe y yo puedo utilizarlo. Entonces, acá es muy importante esto, ¿para qué? Para que podamos hablar de solución saturada, sobresaturada, insaturada. Una solución saturada va a ser cuando tenga el máximo de solvente que indica la solubilidad. ¿Sí? La solubilidad del azúcar en agua a 25 grados son 10 gramos. Si tengo una taza que tiene 25 en 100, está saturada. Si le agrego más, va a decantar. ¿Sí? Tiene el máximo. Cuando está insaturada es cuando tiene menos soluto del que indica la solubilidad. Y cuando tiene más, decimos que la solución está sobresaturada. Insaturada, saturada, sobresaturada. Yo en algunos lados la insaturada no está, no sé si la puse acá. Bueno, esperen un cachito, ahora seguimos,